vamos mirándolos todos juntos. Somos 3 profesores ahora que dictan el curso. El profesor Miguel Lugarelli es el que dicta, su feudo es Monterrico, ¿no? Hemos incorporado recientemente al profesor Miguel Rodríguez Molina, un excelente profesor que ahora está dictando presencial en San Isidro. Y yo, pues yo soy ahí ese personaje secundario en realidad, ¿sí? Que estoy en el curso de manera virtual, ¿no? Ya que ya no puedo ir tanto tiempo a San Isidro, tengo que quedarme más por aquí, en San Miguel, que sería como mi feudo también, ¿no? A ver, misión, visión, ya saben, entonces floro que tienen que poner acá. 2 cositas importantes. Competencia del curso, ¿sí? Analizar el sentido ético y responsabilidad presente en las decisiones y acciones humanas. Normalmente vamos a estar pensando la teoría hacia la actualidad, pero yo quiero irme a un punto súper importante para, sobre todo, muchos chicos de economía que sienten, ay, profesor, este es un curso muy teórico, no veo la aplicación, ¿no? ¿Dónde está la aplicación de este curso, ¿no es cierto? Bueno, mi primera respuesta es que si tú estás buscando que todo curso que lleves tenga una aplicación directa, te equivocaste de lugar. Ese lugar se llama instituto, ¿sí? Anda, estudia tus 3 años y que cada cosa que te enseñan tiene una aplicación directa. ¿Ve? Pero la universidad se llama universidad porque tienes una visión universal del mundo, no solamente de tu carrera. ¿Ok? Si no te equivocaste. Por algo se llama universidad. Por algo tienen estudios generales. Si no, como les digo, hay institutos ahí, hay un montón en el mercado. Pero la universidad hace una diferencia por eso. ¿Sí? 1. 2, y esta es la respuesta más contundente. Siempre lo había dicho porque me parecía obvio, pero ya salió una encuesta en toda América Latina entrevistando a los gerentes, los principales gerentes, economistas recién egresados y todo lo demás. ¿Sí? ¿Saben cuáles son las competencias que pide más el mercado? ¿Qué es lo más importante que el mercado demanda? Según los economistas egresados de América Latina, los gerentes, los departamentos de recursos humanos, se usa una encuesta extraordinaria de un profesor colombiano que gracias a ese estudio lo hemos traído también a la facultad, hemos estado viendo varias cosas. ¿Sí? Primero, súper fundamental, por arriba de todo, habilidades blandas. Habilidades blandas. Puedes ser un genio, pero eres un desastre, ¿sí? Llevándote como las personas, no vas a crecer laboralmente. No vas a crecer. Tienes unas limitaciones impresionantes, ¿sí? Necesitamos gente con capacidad de criterio, gente que sepa hablar tanto a nivel técnico como a nivel cotidiano, en una presentación, en una conferencia. Todo eso. Adivinen qué competencia desarrolla este curso. Esa, pues. Porque varias partes de este curso van a ser trabajos en grupo. Y no con el que necesariamente te gusta, con tu pata que trabaja como a ti te gusta. Nel. Porque cuando vayas al mercado laboral, no, yo solo voy a trabajar con mi amigo. Porque es mi amigo, porque él trabaja a mi ritmo. ¿Sí? Te van a votar en ese momento, porque tienes que trabajar con lo que haya. Y vas a trabajar con gente que no estudió en UPC, que estudió en otras universidades, ¿sí? Que ya conocen, ¿no es cierto?, el nivel de información de algunas universidades, ¿sí? Ya, te tocó el 8. Y tienes que llegar a objetivos con él, con ella. Y hay que decir, no, no, por favor, no. Yo trabajo a mi ritmo, ¿eh? Si no vas a mi ritmo, estás muerto en el mercado laboral. Nadie trabaja solo, por si acaso. Nadie trabaja solo. ¿Sí? Y lo segundo, competencias de habilidad personal, ¿no es cierto? Aprendan a agradecer, aprendan a ser cumplidos, aprendan a llevarse bien con... Si tú eres un tipo buena onda, una tipa buena onda, tus compañeros hasta te van a recomendar para prácticas. Si eres una persona insoportable desde que eres estudiante, la gente no te van a recomendar, vas a tener un montón de dificultades. ¿Sí? Un montón de dificultades. Eso es fundamental, ¿ok? Fundamental. Eh, por ende, este curso desarrolla estas cosas. Y es más, y recién como en la tercera o cuarta casilla, decía conocimientos en la cuarta casilla, conocimientos, digamos, de estos cursos
más técnicos como Python, ¿no? El procesamiento de datos. Cuarta casilla. Quinta casilla, conocimiento de teoría económica. Quinta. Hay gente que piensa que va a ser buen economista porque manejó excelentemente la teoría económica. Ah, sí. Muy bien. De repente, ¿no? De repente te vas para la parte teórica y está excelente, pero también si vas para la parte teórica que vas a ser profesor universitario y eres ser empático con los chicos, no te va a ir bien. Entonces, por favor, trabaja en esa parte. ¿Sí? Y este curso está enfocado a trabajar esa parte. Es un curso muy activo en el que yo voy a... Esta es la clase que voy a hablar más, por si acaso, que me estoy aburriendo de hablar de mí mismo. Pero bueno, eso era muy importante establecerlo, ¿sí? Temas que vamos a ver, les cuento que en general las primeras semanas, uy, acá no sale, en la semana 1 a la 4, vamos a ver los autores previos al pensamiento clásico y el pensamiento clásico como está. Acá vamos a ver a tu padre, Adam Smith, ¿no? David Ricardo, autores como Malthus, John Stuart Mill, ¿sí? Luego, en una segunda unidad, antes del parcial, vamos a ver a las teorías que critican al clasicismo, ¿sí? ¿Quiénes son? El socialismo, el marxismo sobre todo, ahí vamos a ver a Karl Marx en un momento, el historicismo alemán, que es muy importante, como Schmoller, y luego la revolución marginalista, los autores que crean son los previos a la microeconomía, como fueron Karl Menger, que lo vimos en la imagen, pero también está Gibbons, Walras, se conoce como la revolución marginalista. ¿Sí? Luego vienen parciales, hay un trabajo ahí en este curso, y ustedes vuelven a la clase en la semana 9, magullados, golpeados, ¿no? Golpeados por la semana 9, la semana de parciales, y acá los recogemos, ¿no? Como ángeles caídos, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es el pensamiento neoclásico, y acá entramos al siglo XX con todo. Y en el siglo XX vamos a ver a Alfred Marshall, vamos a ver a los monetaristas, a los de la competencia perfecta, a la escuela de Chicago, vamos a ver a Friedman, gente como Gary Becker que ha llevado el análisis económico neoclásico hacia el matrimonio, el divorcio, ¿no? Son elementos bien interesantes que llegan hasta buena parte del siglo XX. Pero el pensamiento neoclásico, que es la corriente predominante, que ustedes tienen una formación hasta ahorita, un 80%, 90% neoclásico, pero también hay otras tendencias que aparecen en el siglo XX y llegan hasta el siglo XXI y que vamos a ver también. ¿Como cuál es, profesor? Acá sería el pensamiento heterodoxo. Vamos a ver la corriente institucionalista, ¿no? Que vamos ahí a leer justamente por qué fracasan los países. Vamos a ver a la corriente austriaca, ¿sí? Que va a ser como una especie, en una semana va a haber una especie de adelanto al curso que viene en el siguiente ciclo. Luego también tenemos al keynesianismo, donde obviamente vamos a ver a Keynes, pero también un montón de gente que vino después de Keynes y replanteó o planteó nuevas cosas, ¿no es cierto? Y también hemos incorporado a partir de este curso, de este ciclo, una economía que está comenzando a tener mucha fuerza en el pensamiento económico como una corriente, que es la economía sostenible, la economía del desarrollo, la economía ecológica. Vamos a discutir esos temas de manera interesante. ¿Sí? Esto es por show, ¿no? Recuerden, no se olviden, ¿sí? Cosas sospechosas que el profesor les va a poner serio de arranque, pero vamos a la parte fuerte, que esta es la evaluación que quiero que les quede a todos claro, chicos y chicas. Nosotros vamos a hacer una evaluación semana a semana. Cada segunda clase, cada miércoles, hay una evaluación en función de una lectura. ¿Sí? Ustedes tienen que llegar a la clase de los miércoles leído sí o sí. Y cada semana se va a poner una nota. Y todas esas notas, ¿no es cierto?, de la primera semana, de las primeras 7 semanas, ¿sí?, va a ser el trabajo 1, que va a tener un 25%. Y se va a poner la nota en la semana 7. Yo semana a semana les voy a ir diciendo cómo van, ¿sí? No se preocupen, no digo un porrazo, pero si no vienes a clase, si no estás presente en clase, es 0 y te baja el promedio. Esa segunda clase. Todas esas evaluaciones van a ser los miércoles, salvo tengamos un feriado por ahí, y ahí, pero eso se va a avisar con anticipación. No recuerdo ahora porque dicto varios salones y no me acuerdo, para ustedes en específico. Para la semana 8, ustedes tienen que entregar un trabajo parcial.
En realidad se trata de comparar corrientes. La clásica versus alguna que ustedes elijan de manera, o los marxistas, o los historicistas, o los marginalistas, de acuerdo a lo que ustedes prefieran. ¿Sí? Como en la semana 4, le vamos a entregar una guía de cómo es el trabajo parcial, se les va a explicar, pero es un trabajo también grupal. ¿Sí? Las evaluaciones también son grupales, de los semana a semana. ¿Sí? Yo los voy a juntar de manera aleatoria, por eso que acá van a trabajar con cualquiera. ¿Sí? Pero van a haber mecanismos para tratar de ver. Y luego también, después de parciales, hay lecturas semanales constantes hasta la semana 15. Tu trabajo 2, ¿no? TV2, sería las notas que vas acumulando en promedio desde la semana 9 hasta la semana 15. Y tu trabajo final en la semana 16 que lo entregas. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Ok? Tu tarea, tu tarea es venir leído. Desde esta semana, para el miércoles hay lectura, por si acaso. Para el miércoles ya hay lectura. Es una lectura pequeña, pero tienes que leer para el miércoles. Lo que va a pasar es que cada miércoles vamos a hacer un trabajo dinámico en el que yo los reúno en grupo, les voy a dejar una tarea y luego vienen presentaciones, feedback de mi parte y para trabajar los temas juntos. ¿Sí? Las actividades están diseñadas para que no vengas a leer a clase. Tú tienes que llegar leído. Aquellos que no han leído la lectura que correspondía no van a aportar nada en su grupo. Nada. Y yo voy a elegir capitanes por grupo. Y ese capitán me va a tener que decir, es un tema de liderazgo, profesor, estas personas trabajan, estas personas no han trabajado. ¿Sí? Ahí hay un incentivo importante de presión porque no vas a aportar nada a tu grupo si no lees. Y no vas a juntarte con tus amigos para coordinar. Te va a tocar con cualquiera porque es aleatorio esto de acá. Eso es la ventaja del virtual. Entonces, por favor, ahorita les voy a indicar lo de las lecturas, pero hasta acá, ¿está claro todo, chicos y chicas? ¿Tienen preguntas sobre esta parte? No se puede ver, yo sí lo puedo, pueden ver el sílabos, yo lo he subido, lo que pasa es que, bueno, no sé, a ver, voy a compartirles cómo veo yo el aula virtual. Yo el aula virtual lo estoy viendo así como ustedes pueden chequear. ¿Sí? Es que, y acá no sé si ven, copiando contenido, se está copiando el contenido todavía del curso que va a aparecer de repente hasta mañana. Pero yo he subido la primera clase. Ok, sí. No se preocupen por el sílabos porque yo se los puedo pasar por correo. De repente hoy día elegimos un delegado y ese delegado le mando por correo todo esto. No hay problema. No abren los documentos, entiendo. Porque a mí me sale visible para el estudiante y eso quiere decir, pero todavía no les va a abrir. Ya, no se preocupe, yo lo voy a compartir. Lo voy a compartir con el delegado que elijamos hoy día, ¿les parece? Espera, ¿el chat me deja compartir? No. No me deja compartir documentos, ¿sí? Acá. A ver. No. Acá hay una. No encuentro una charla con nadie. Más opciones. No me permite. A ver. Todo el mundo. No me permite subir documentos. Estoy viendo acá. Pero hacemos eso, pues. Elegimos en un ratito al delegado y ahí paso todo lo que les estoy explicando. No hay problema. La de lectura también. ¿Sí? Bien. A ver, cosas de clase. Va a depender, Andrés, va a ir cambiando semana a semana. Todo se va modificando, todos van a trabajar con todos. Eso va a depender del día, del tipo de actividad, del tipo de lectura. Eso se va a ir modificando. Chicos, para todos yo normalmente hago un receso.
sobre todo los días lunes que va a ser más teórico, es muy pesado, ¿no? La primera hora ponemos un break de unos 10 minutos y volvemos. ¿Les parece? ¿O se quieren ir de largo? O sea, comenzamos a las 11 y a las 12 un pequeño break y regresamos después. ¿Sí? Ok. Muy bien. Recordarles que, sobre todo, yo voy a dar muchos incentivos. En la semana teórica, pero en la clase teórica, que son los lunes, también yo doy incentivos para que puedan tener puntos adicionales si desean para la clase del miércoles, que es la evaluación semanal. Pero siempre toda evaluación, cuando tú vas a participar, cualquier cosa que tú quieras participar en la clase, tiene que ser con cámara prendida. No lo puedes hacer sin cámara. Eso es súper importante. O sea, yo no te voy a exigir cuando pase la lista ni nada, ¿no? Pero cuando ya vayas a participar, sí. No tienes nota, ¿sí? Si no hay participación, si no tienes la cámara prendida, eso sí. Eso. Ah, y nuevamente grabo solamente las cosas importantes, no grabo todas las clases, toda la clase, digamos, ¿sí? No lo veo necesario. Sí, lo lamento, Angie. Te recomendaría que eh, Mi recomendación sería que te retires del curso, Angie, porque no vas a poder llevarlo bien. Si puedes pedir un permiso para que entre 11 y 1 no te molesten, pero si no, no. Porque de hecho en el reglamento se pide que el estudiante esté en un ambiente adecuado para llevar el curso. No es que me meto en virtual porque no tengo otra. Así que trata de manejarlo lo mejor que puedas. Si no, te recomiendo retirarte del curso porque si no te va a afectar mucho. Yo soy muy exigente en esa parte. ¿Sí? Entonces tengan que ver, porque eso está en el reglamento, si quieres que lo estoy inventando yo. Muy bien, y ya, y de ahí, como les digo, la idea es que la clase sea muy activa, ¿sí? Ah, ya bacán, Angie, genial. La idea es que la clase sea muy activa, sí, que como que yo hable y por ejemplo, los días lunes yo voy a explicar algunas cosas concretas y luego también voy a hacerlos discutir, de repente hago un pequeño debate o algo así, y también voy a dar posibilidad de que hayan, digamos, puntos de participación, pero la clase siempre lo más participativa, salvo esta, que es la que tengo que explicar un poco lo de los cursos, ¿sí? Entonces, eso. ¿Quieren elegir al delegado ahorita o después de un breve break? ¿Qué prefieren? ¿Break o delegado? El delegado sí nos va a tomar, creo, un poquito de tiempo, ¿eh? Pues de repente les doy tiempito para que piensen, ¿no? Ahora, Carlos, lo voy a explicar. Antes de terminar, solamente quiero que vean el pantallazo de las lecturas que no han podido subir, pero ese es el cronograma de las lecturas, ¿no? Voy a acercarlo. Eso los voy a pasar, por eso lo subí, pero que no me lo pueden descartar, ¿sí? Las fechas están por semana, pero siempre la lectura se va a discutir, recuerden, la lectura se va a discutir los días miércoles. Para nosotros, para esta sesión, los días miércoles. Los lunes no, cada lectura. Entonces, para este miércoles, hay esta lectura sobre la escuela, es el capítulo 1 en realidad, de la escuela mercantilista. Son 20 páginas en realidad. Las lecturas normalmente son casi todas de 20, 25, 30 páginas, ¿no? Es súper pesado, son autores muy conocidos. Este libro está en la biblioteca. Yo lo iba a subir al Blackboard, pero me dicen que no lo ven. Entonces, también el libro de este autor, que vamos a leer mucho, Bruce Grant, se lo voy a pasar también por PDF, perdón, al compañero que elijamos, ¿no? De delegado. ¿Sí? Ahí les voy a pedir para que ustedes puedan leerlo de inmediato. Pero también está en la biblioteca, ¿sabes? Tanto de Monterrico como de San Isidro. Está la versión del 2009, pero es muy parecida. Pero yo les puedo pasar el PDF. O sea, yo quiero subir el PDF de todos estos libros. ¿Sí? Cada uno está ahí. Por semana y todo lo demás. También hay otros libros. El de Acemoglu y Robinson también está. Este es un artículo de investigación muy reciente, desde el año pasado. Y este es
digamos, incorporando la economía ecológica dentro del marco de la historia del pensamiento económico. ¿Cómo entra ahí? ¿No? Pero todo esto yo les quiero subir. Igual está tanto en la web como en libros. Yo en el sílabus que les compartí, bueno, que se subido y no lo pueden ver, está en cada tema, están las lecturas, tanto lo tienen como para verlo en la biblioteca como para darles, o sea, tienen acceso ustedes a ellas. Igual se los quiero subir, ¿no? Para que tengan las facilidades. Entonces, vamos a un breve break. ¿Les parece? Volvemos todos, volvemos a las 12:05. Piensen, por favor, piensen quién quiere ser delegado. Y si hay uno, elegimos solo a esa persona. Si hay dos, elecciones. Si hay tres, hay hasta segunda vuelta. Depende de ustedes, ¿sí? ¿Les parece? Volvemos entonces 12:05. ¿Ok? Y arrancamos.
Bien, chicos, ya estamos de vuelta. Estamos regresando. Estamos aquí, de vuelta, de vuelta. Estaba terminando mis frutos secos. Cuando tienes novia nutricionista, te molesta y te molesta más. A ver. Vamos entonces a elegir. Voy a pausar la grabación. ¿Sí? Entonces hablamos de que en esta antigüedad pues no había mucho intercambio, ¿sí? Digamos, la economía era de autoconsumo, de poco intercambio, la especialización recién estaba dando sus primeros frutos, ¿ok? Y habían ciertos núcleos o ciudades importantes donde se desarrolló un desarrollo, donde una economía de mayor intercambio y mayor especialización, que fueron algunas ciudades concretas como la Atenas de Grecia, ni siquiera Esparta, la Atenas de Grecia, la Roma, ¿no es cierto?, el Imperio Romano, algo se podía ver en algunas ciudades de Lima, ¿sí?, o la costa del Perú, lo que conocemos en el Perú, en China, pequeñas ciudades, pero es muy poco. O sea, la gran mayoría de la población está en la agricultura. Son poco la población que está reunida en ciudades, ¿sí? Entonces, algo interesante es que en buena medida las teorías económicas modernas no pueden explicar este periodo. Muy, muy difícil. Primero que no vas a poder matematizar nada porque no hay ni un dato, ¿no? Muy pocos datos hay de este periodo. Y lo segundo es que dicen algunos economistas los mismos economistas consideran que esto más se explica con antropología y sociología económica más que la teoría económica moderna, ¿no? Que está más adaptado para los tiempos modernos, industriales. Para los anteriores, como que no tanto, ¿no? Entonces, se imaginarán que las ideas económicas que aparecieron, que sí hubieron algunos tratados, algunos libros, fueron todavía muy básicas, ¿no? Muy generales. Como por ejemplo, soltamos aquí al primero, y no es de la parte occidental, digamos, de China, Wang Song, así se llamaba el señor Wang Song, que era recaudador de impuestos. Muchos de estos son recaudadores de impuestos, ¿no? Entonces que están un poquito más cerca a la economía. Y Wang Song, que es la primera idea económica que tenemos hasta la actualidad, ¿no es cierto?, que hemos visto, la más antigua, es del 725 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2700, 1800 años. Este señor, ¿sí?, nos habló de una teoría bien interesante. En uno de sus libros, que habla de la contabilidad y otras cosas, habla de la teoría de lo ligero y lo pesado. ¿Qué cosa es lo ligero y lo pesado? Él decía que los productos ligeros, los que son fáciles de llevar de un lugar para otro, suelen costar menos. Como son fáciles de transportar, ¿sí? Porque la mayoría son abundantes, ¿ok? Son más fáciles de encontrar en el mercado y son más baratos, ¿ok? ¿Sí? Mientras tanto, había algunos productos que eran más pesados, más difíciles de transportar y por ende tenían un valor mayor en el mercado, ¿sí? Evidentemente eran también más escasos porque eran más difíciles de mover, ¿ok? Entonces, Wanson, de alguna u otra manera, nos estaba hablando de la lógica de la oferta y la demanda, de cómo la cantidad, ¿no es cierto?, demandada, ¿sí?, y la cantidad ofertada pueden influir en los precios. Él ponía el tema del peso, pero había la lógica de la oferta y la demanda, ya estaba desde acá. Por eso es que muchos autores de la historia del pensamiento consideran que la lógica de la oferta y la demanda es universal. No solamente es algo que se le ocurrió a los clásicos, ¿no es cierto? O en el siglo XIX, en Europa, no. Es algo que tiene una universalidad, ¿no es cierto?, en varias culturas. Se encontró este primero de Wanson, ¿no?, el primer chino. Luego tenemos a los griegos. Nos vamos a Grecia, y ahora sí estamos más pegados al mundo occidental, donde tenemos a Jenofonte. Les cuento que Jenofonte fue el que le puso el nombre a tu carrera. Jenofonte fue el primero que dijo de economía, que en realidad era oikonomos, que es la administración del hogar, la administración de la casa. El primero que habló de oikonomos fue Jenofonte, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque para él de eso se trataba lo que él denominaba economía, es decir, buscar cómo se administra la casa. ¿Y cuál es la manera más eficiente de administrar un hogar?
división del trabajo. Ya estaba hablando de la división del trabajo, algo que es fundamental para Adam Smith. La especialización permite la mayor eficiencia en la economía. Y él hablaba, ¿por qué hablaba de la administración de la casa? Porque, como les digo, era una economía muy autosuficiente. Entonces, en tu casa, la gente tenías una parcela, producías agricultura, tenías animalitos, ¿no es cierto? Producías tu propia ropa, tus propios cántaros, tu propia artesanía. Entonces, ¿cómo una casa funcionaba mejor? En la medida que uno se especializaba en la artesanía, otro se especializaba acá, y pueden haber algunos intercambios entre familias, ¿no? No lo descartaba. Pero va a haber mayor eficiencia en la medida que haya mayor división del trabajo. Interesante, eso después lo teoriza Adam Smith. El padre de la economía moderna consideraba que la única manera de ver crecimiento económico, no le decía crecimiento, pero digamos, era crecimiento económico, es que hubiera mayor especialización. La especialización lleva a la mayor producción. ¿Sí? Entonces ya estamos con algunas ideas, ¿no?, de autores más. Y este autor es conocidazo, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Nuestro tío y querido Aristóteles. ¿Quién no va a conocer a Aristóteles? Pues es padre de varias ciencias, ¿no? Ya parece papá que no identifica, ¿sí? Está por todos lados. Y él hablaba de un término bien interesante, la propiedad privada, ¿no? Para que sepan todos que el que planteó esto fue Aristóteles. Él es el primero que habla de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad es algo que es inherente al ser humano. El ser humano, cuando ejerce trabajo sobre algo, lo vuelve suyo. Y la propiedad privada, para Aristóteles, lo va a tomar después Adam Smith también, la propiedad privada estaba antes que el Estado. Cuando estábamos, ¿no es cierto?, en el proceso de evolución, los Homo sapiens, ¿no?, en el Neandertal, que agarrabas un palo, agarrabas tu cueva, ¿no es cierto?, te defendías del tigre de diente de sable que no comiera toda tu familia, era tu propiedad, era propiedad privada. Y no existía Estado. Por ende, el Estado, después ya vienen otros teóricos, el Estado no se puede meter con la propiedad privada. Y de hecho el Estado debe crearse, eso lo plantea John Locke más adelante, el Estado se crea para proteger la propiedad privada. Pero toda esta esencia viene de Aristóteles. Es más, Aristóteles criticaba a Platón, porque Platón consideraba que la mejor manera de llevar las cosas era con la propiedad comunal. Y Platón es el primero que habla de comunismo. No le da todos, digamos, la connotación que le va a plantear Karl Marx más adelante, pero el primero que habla de comunismo, de la propiedad comunal, era Platón. ¿Sí? Que era como hablaba mucho de justicia y esas cosas. Todos estos señores tienen un discurso también muy ético y muy moral detrás de la economía. Una economía muy moral. Y, por ejemplo, Aristóteles era bien interesante. Él promovía una vida más austera, una vida que no esté controlada por los deseos del ser humano, ¿cierto? Tenía una filosofía, ¿no?, de vida específica, Aristóteles. Y Aristóteles consideraba que los seres humanos deben satisfacer sus necesidades, que son alimentarse, vestirse, ¿no es cierto?, una vivienda, cosas básicas. Pero el ser humano a veces sucumbe ante los deseos. Quieres la mejor ropa posible, quieres esto y el otro, y los deseos te superan, ¿sí? Y para él estaba mal. Por eso, para Aristóteles, y miren su visión, ¿eh?, los países, digamos, las sociedades que tenían moneda, era una evidencia de una sociedad poco desarrollada. Dice, ¿por qué, profesor? Si hay muchos intercambios, obviamente va a aparecer la moneda y esa sociedad es desarrollada. Pero ¿qué te decía Aristóteles? No, aguanta, ¿desarrollada desde qué punto? Desde el punto de vista personal, desde el desarrollo humano, no lo están. Porque claro, las necesidades, cubrir tus necesidades, se puede cubrir con tu autoproducción, tu autoconsumo o un intercambio básico que se cubre con el trueque. Pero si tú ya necesitas moneda, quiere decir que tú ya estás intercambiando muchos bienes. Y eso quiere decir que estás satisfaciendo no tus necesidades, sino tus deseos. Y eso no está bien. Adivinen quién tomó esto mañana más tarde. Este fue un discurso perfecto para la época medieval en que la iglesia, ¿no es cierto?, dominaba y tenía este discurso muy fuerte de vive humilde, vive pobre, ¿no es cierto?, vive cubriendo tus necesidades, no sucumbas ante los deseos. ¿Sí? No seas pecador, pecadora.
Y eso era, digamos, lo habían tomado desde la filosofía aristotélica. Esta parte es bien interesante porque tuvo un impacto económico, ¿sí? Aquí, preguntas, dudas, ¿todo bien? ¿Ya los perdí? Está un poco denso esta parte. Están conociendo los primeros autores del pensamiento económico. ¿Están bien? Dígame, por favor, si están vivos o están muertos. ¿Ya se durmieron? Ahí en el chat. ¿Todo bien? ¿Vivos? Vivos, profe, dice. Muy bien. Ahí está la delegada. Por favor, en el WhatsApp. Todos entren al WhatsApp, no se olviden. Yo no voy a entrar a ese WhatsApp, no se preocupen. Pueden rajar normal. Pero es importante para que se enteren de varias cosas. La compañera Kimberly va a estar atenta a todo. Bueno, chicos, les cuento que estos son los como, hay más, ¿no? Pero esos como los más esenciales. Luego viene la etapa, pues, del periodo, digamos, más de la Edad Media, ¿no? La Edad Media fue un periodo complicado, la Edad Media hablando en general, ¿ah? Porque el mundo musulmán, China y también Europa occidental tuvieron una situación en la que los imperios cayeron, ¿no? Y la parte religiosa tuvo mucho peso durante este periodo, muchísimo peso, ¿sí? Y es una etapa que al principio, porque digamos, se volvió muy cerrada y si ya había poco intercambio antes, ahora hubo mucho menos. Porque antes en los caminos el Estado te cuidaba, pero ya no hay Estado, los Estados se han caído, es un cataclismo histórico, es esto. Entonces la gente ahí sí buscaba reunirse en comunidades y que estas comunidades produzcan distintas cosas para proveerse los bienes y servicios. Y estos fueron los señores, los feudos, ¿no? Donde había un señor feudal que era el dueño de la tierra, pero también habían campesinos que vivían en las aldeas, que eran los que producían esta tierra, ¿sí? Y los campesinos producían para el señor feudal y para sí mismos. Y era un sistema muy agrícola, donde el comercio, que ya había poco antes, se cayó, era mínimo, porque realmente para ser comerciante tenías que ser Rambo en esa época, porque te enfrentabas a ladrones, no había seguridad, era todo muy complicado. Eso fue el principio de la Edad Media. A partir del año 1000, 1100, 1200, la Edad Media comienza a entrar en una dinámica comercial más interesante. Sobre todo, por ejemplo, de los musulmanes, ¿sí? Estas son digamos, las rutas comerciales en la Edad Media, chicos y chicas, pero la ruta de los musulmanes. Lo que pasa es que los musulmanes eran fundamentales porque ellos conectaban el mundo oriental y el occidental. Es decir, todos los productos, ¿ok? De Europa que los comerciaban los venecianos, los italianos, los llevaban a un punto que se llamaba Constantinopla y ahí los encontraban los musulmanes. Los musulmanes tomaban estos productos y los intercambiaban y también se iban hasta China. Todos los productos de China y la India, la caravana de musulmanes, ¿no es cierto?, en camellos, llevaban todos esos productos hasta Constantinopla y ahí había un intercambio dinámico. Ellos eran fundamentales para eso, ¿sí? Sus rutas comerciales fueron claves. Y esto fue activando la economía, ¿sí? Y aparecieron grandes ciudades comerciales, como les digo, como Venecia, en Italia, todas las ciudades del Mediterráneo. El Mediterráneo se convirtió en el mar más importante, donde había un gran comercio y donde la economía comenzó a tener un flujo y una dinámica distinta, ¿sí? Diferente y, digamos, mucho más activa. En ese contexto, hay algunos autores árabes islámicos, para que no hablar solo de los occidentales. Por ejemplo, Abu Hamid Cajal, ¿no? Esto parece las novelas turcas de Canal 2, pero ahí está ese nombre, no sé cómo se pronuncia, pero ahí andamos. ¿Sí? Por ejemplo, también era un recaudador de impuestos, hablaba de la necesidad de la moneda, porque él, como era parte del imperio musulmán, cobraban impuestos a ciertas sociedades que, pues, que estaban muy cerca de la barbarie, él decía lo nómade, y todavía intercambiaban con trueque. Él decía que la moneda era la mejor forma de integrar la economía. ¿Sí? Ya, miren, nadie teoriza el tema monetario, tranqui, ¿sí? Pero ya habían estas ideas. Hablaba, muchas cosas habló de la economía pública, habló de los impuestos. Este autor propuso, miren, eso propuso, él se dio cuenta como recaudador, ¿sí? Que a veces cobrar altos impuestos no era lo más eficiente. Consideraba que los estados muchas veces debían cobrar impuestos más bajos y así digamos,
ensanchar la base productiva, la base tributaria, perdón, como decimos ahora. ¿Sí? Es decir, se recauda más si el impuesto es menor, así más gente te paga. Bien interesante. Miren, hace 1000 años ya lo estaban diciendo en el Perú musulmán. Y también tenemos a Ibn Khaldun, algo así es, ¿sí? En el que hablaba, por ejemplo, del desarrollo de las sociedades. Las sociedades pasan por distintas etapas de desarrollo y él decía tenía que ver con el nivel de excedente. Con una sociedad es nómada o autosuficiente, consume lo que caza o lo que produce, es una sociedad en vías de desarrollo, digamos ahora, pero cuando produce más agricultura y más ganadería, cuando hay especialización, hay un excedente. Ya lo que tú consumes te excede, queda un excedente y ese excedente lo puedes comenzar a intercambiar. En la medida que haya más productividad, hay más excedentes, en la medida que hay más excedentes, hay mayor intercambio y la economía es mucho más desarrollada. ¿Sí? Entonces son autores que ya nos están hablando de temas de desarrollo, ¿no es cierto? Y de moneda un poquito más avanzados, ¿sí? Y desde el lado occidental, el más conocido de lejos, de lejos, es este señor, ¿sí? ¿Quién es? Santo Tomás de Aquino. Curita, sacerdote. Los sacerdotes eran los intelectuales en esta época. ¿Por qué creen que hay tantas universidades religiosas o colegios religiosos, chicos y chicas? Porque por mucho tiempo los grandes intelectuales fueron religiosos. La universidad más antigua que tenemos acá es San Marcos, ¿no? ¿Por qué tiene el nombre de San Marcos? Porque lo fundan religiosos y lo pone como uno de los apóstoles, ¿no? Y ya está. Tenemos una universidad católica como tal, ¿sí? Hay muchos colegios que son tal cual colegios religiosos como tales. La iglesia siempre ha tenido mucha influencia en la educación porque ha habido intelectuales muy importantes, ¿sí? Y hasta ahora lo hay, hasta ahora lo hay. Muy bien. ¿Qué nos planteaba? Hay varios escolásticos, pero Santo Tomás de Aquino va a ser uno de los más importantes, digamos que va a ser el líder de la escuela de Salamanca, que después va a tener una influencia muy importante. Pero Santo Tomás de Aquino nos plantea desde el punto de vista teórico algo bien bacán. Él es el primero que fusiona las ideas religiosas con los escritos de Aristóteles, ¿sí? Con esto sobre todo con la propiedad privada. Porque lo que tomaba la iglesia de Aristóteles era, digamos, cubre tus necesidades, no tus deseos. Pero había algo interesante que decía la iglesia. La iglesia hablaba algo de la ley natural. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está acá es de Dios. Y como es de Dios, no puede ser tu propiedad privada. Y eso hacía muchas veces que la iglesia, ¿sí? Se expropiara muchos terrenos porque era de Dios, porque todo es de Dios, ¿sí? Y había mucho conflicto con los empresarios o con los dueños de tierra, ¿sí? Entonces, eh, Santo Tomás de Aquino inserta un concepto y dijo, sí, está bien, Vaticano, todo es de Dios, ¿sí? Hasta nosotros somos de Dios. Pero durante esta breve etapa, breve, pequeña, casi insignificante etapa de nuestra vida mortal, ¿sí? Por un tema funcional solamente, esta tierra puede ser nuestra. Esta tierra es nuestra. Pero una vez que morimos, la tierra sigue siendo de Dios. O sea, es solamente por un proceso temporal. Fue aceptado en el Vaticano. Uy, los empresarios saltaron, ¿no es cierto?, de un pie. Gracias, porque ya no se meten con nuestras tierras. Porque la visión de la ley natural evitaba la acumulación de capitales, lo que evitaba el ahorro y evitaba la inversión, evidentemente. ¿Cómo una perspectiva puede tener ese golpe económico de no permitir acumular para invertir? Gracias a los escritos y los tratados, ¿no? Y los consensos que llegó Santo Tomás de Aquino, permitió que los empresarios comenzaran a acumular cada vez más capital y comenzaran a invertir en barcos más grandes y otro tipo de cosas, ¿sí? Y luego viene el comercio a gran escala, que es el que descubre América después. Pero es un proceso bien interesante a partir de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino planteaba un concepto, y con este cierro, el concepto de teoría del precio justo. ¿Sí? ¿Qué es el precio justo o justiprecio, profesor? A ver, es que muchas veces, profesor, pero ¿quién dice que el precio es justo o no? Es un tema debatible, ¿no? ¿Qué precio debe tener las cosas? ¿Se acuerdan en la época de la pandemia, cuando el precio del oxígeno se elevó? Y uno, claro, desde la economía uno dice, pues está bien, la demanda se elevó, el precio se va a disparar, pero había mucha gente que decía eso no es justo.
La pregunta es, ¿la economía debe ser justa o no? ¿Es justa o no? ¿Debe ser? Se tiene que analizar lo que debería ser o lo que es como economistas. Pues Santo Tomás de Aquino nos planteó algo interesante. Él le hablaba del precio justo, él hablaba de, digamos, el abuso que podían cometer contra los consumidores según su propia perspectiva. ¿Sí? Es decir, Santo Tomás de Aquino consideraba que nunca lo matematizó, pero teóricamente es esto. Un vendedor debe cubrir sus costos y luego lo que ahora nosotros denominamos ganancia, ¿sí? Debería ser únicamente lo que te permita cubrir tus necesidades, como decía Aristóteles, no tus deseos. Entonces, si, digamos, tus costos son 2 soles y cubrir tus necesidades lleva 3 soles, 3 soles es el justo precio. Pero claro, tú por demanda dices, no, yo voy a vender a 10 soles este producto. Ya, entonces estaría en desacuerdo contigo, Santo Tomás de Aquino. Estarías vendiendo algo fuera del justo precio. Pero nuevamente, el concepto de justo precio se ajusta más a cuestiones éticas, sobre todo morales, de lo que debería ser, ¿no? No de lo que es. Lo que van a hacer los autores mercantilistas y ya los autores posteriores es, no, la economía es lo que es. Si la gente está dispuesta a vender este producto y hay gente que lo va a comprar a ese precio, pues se acabó. ¿Sí? No es que tú digas que está bien o que está mal, sino es lo que es. La economía es lo que es. ¿Sí? Y esto es el planteamiento de Santo Tomás de Aquino, entre otros elementos, pero esto es en general. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está la gente reaccionando. Muy bien, que sepa que muevan los deditos. Todo bien, dicen. Excelente. A ver, voy a ver si al final pude entrar o no pude entrar. Para ver si les voy a pasar lista. Ay, mira, sí. Ahora sí. Vamos a cerrar la clase pasando la lista. Por favor, solo levanten su manito. Y con eso